¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando una ciudad entera intenta decidir quién merece entrar a un templo y quién debería quedarse afuera? Hoy recorreremos uno de los episodios más inesperados y silenciosamente revolucionarios que vivió Oaxaca a finales del siglo XIX. Un simple gesto que cambió bancas, puertas, destinos e incluso la idea de pertenencia. Prepárate para seguir los pasos de una joven que solo quería encender una vela y un gobernador que descubrió, en pocos minutos, el verdadero significado de la palabra justicia. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y acompáñame. Ese domingo en Oaxaca, nadie en la plaza habría imaginado que algo diferente estaba a punto de suceder. El sol ya estaba bajo, golpeando torcidamente la piedra verde de Santo Domingo, y la banda municipal repetía el mismo vals que siempre ensayaba, mientras la gente paseaba tranquilamente, ataviada, para misa. Don Sebastián Iturbide llegó como siempre a todos los actos oficiales. Traje claro, sombrero en mano, escoltado por dos funcionarios que hablaban en voz baja. Por fuera, parecía una figura de autoridad más cumpliendo el protocolo, pero por dentro se sentía un poco incómodo, pues desde que enviudó, esos domingos en la iglesia se habían convertido en una especie de prueba silenciosa. Pensaba en su esposa cada vez que veía una vela encendida o a una mujer con mantilla arrodillada, pero se obligaba a recordar caminos, proyectos, informes, como si pudiera dejar el luto para el final de la página. Ese día llegó dispuesto a hacer precisamente eso: hablar con el prior sobre las obras, sentarse en la primera fila, marcharse con la imagen de un hombre de fe y orden y seguir adelante. Nada indicaba, mientras subía la pendiente de piedra, que esa tarde cambiaría el modo en que veía su propia posición. Al otro lado del pueblo, antes, Alma Cruz había salido de Jalatlaco con la esperanza de que la vela no se rompiera dentro del vaso. Se ajustó el rebozo índigo 3 veces antes de cruzar el puente, revisó el pequeño ramo de cempasúchil que ella misma había elegido en el mercado y dejó a su madre acostada con la manta bordada hasta la barbilla, prometiendo regresar antes de que el dolor empeorara. Caminaba deprisa, pero con la cautela de quien sabe que entra en un espacio donde a menudo le han recordado su lugar. Desde niña había oído que la gente como ella se quedaba en el pasillo lateral, apoyada en las columnas, dejando las bancas de madera pulida para las familias respetables. Aún así, ese domingo cargaba con una especie de coraje cansado. La promesa de la salud de su madre, el libro de pedidos de la semana anterior, lleno de puntadas de bordado terminadas, la sensación de que lo menos que podía hacer era llevar esas flores al frente. No pensaba en derechos ni en política. Solo podía pensar en el rostro de su madre cuando le pidió: «Enciende una vela. Por mí en el altar, hija». Y eso fue exactamente lo que decidió hacer. Cuando Alma llegó a la puerta principal, echó un último vistazo a su alrededor, como si intentara calibrar el ambiente del lugar. La plaza estaba llena de gente esperando la misa de vísperas, y la luz dorada lo aclaraba todo un poco. Los vestidos claros de las damas, el destello de los anillos del templo, incluso el polvo que se levantaba al pisar. Se ajustó el rebozo al hombro y sujetó la vela con ambas manos, intentando mantener la llama firme. Respiró hondo y decidió entrar por la nave central, con la mayor naturalidad posible, como si estuviera permitido, porque, en el fondo, creía que debía estarlo. Pero apenas había puesto un pie en el pasillo principal cuando el sacristán la vio. Alzó la voz rápidamente, de esa manera que llama la atención antes siquiera de pensar en lo que hace, y dijo: «Por orden, criada, entra por la puerta de servicio». El sonido de risas a su alrededor llegó más rápido que su reacción.
Alma se detuvo a medio paso, como si el suelo se hubiera encogido, intentando proteger la vela con su mano temblorosa, sin saber si caminar o dar marcha atrás. Sebastián oyó el murmullo antes de comprender de qué se trataba. Estaba a punto de entrar por un lateral de la iglesia para encontrarse con el prior cuando notó un círculo de miradas fijas en la puerta principal. Era el tipo de situación que, en otras ocasiones, habría ignorado con la excusa de que no era asunto del gobernador. Pero algo en la quietud de la joven le llamó la atención. Quizás fue la forma en que sostenía la vela, como intentando evitar que la ridiculez del momento apagara la única petición que importaba. Quizás fue el ligero temblor en su brazo que solo alguien que la observara de cerca notaría. No podía explicarlo, solo sabía que esa escena traspasaba la capa de hábito que llevaba. Y por primera vez en mucho tiempo sintió vergüenza del silencio que solía guardar. Se acercó sin decir nada al principio. Solo caminó hasta estar lo suficientemente cerca como para ver su rostro. No el rostro que veían los demás, sino el que intenta recomponerse rápidamente para no demostrar que le dolía. Alma no lloraba, pero había un brillo obstinado allí, como quien se aferra con todas sus fuerzas. La llama de la vela casi se apagó cuando ella movió la mano, y eso pareció conmoverlo de una manera extraña, como si ver esa luz parpadeante explicara mejor que cualquier discurso la vergüenza que estaba pasando. Sebastián respiró hondo, sintiendo esa incomodidad en el pecho que no provenía de su cargo, ni de la política, sino de algo más antiguo, casi olvidado. Y, sin planearlo, levantó la mano para detener al sacristán de nuevo. No fue un gesto teatral, solo la reacción de alguien que finalmente comprendió que permitir esa humillación, incluso permaneciendo en silencio, era formar parte de ella. Alma se sintió confundida al ver el cambio de movimiento a su alrededor. Solo después reconoció que era el gobernador quien se había detenido a su lado. No sabía si eso ayudaba o empeoraba las cosas, porque su presencia llamaba aún más la atención y no quería convertirse en un espectáculo. Pero, al mismo tiempo, había algo en su postura, en la forma en que miraba la vela, no el rebozo ni las sandalias, que la hacía sentir menos sola. Mantuvo la mirada fija en el suelo unos segundos, intentando controlar el calor en la garganta, y aferró el cempasúchil con más fuerza. No pidió nada, no explicó nada. Simplemente se quedó allí, intentando mantener la dignidad que ya habían intentado forzar tras la puerta tantas veces. Y ese silencio suyo, pesado y honesto, fue lo que le hizo comprender a Sebastián que no bastaba con detener al sacristán. Había algo más grande allí, algo más profundo, que no podía dejar pasar como una simple cuestión de reglas. Sebastián pidió a su séquito que esperara un poco más atrás e hizo un pequeño gesto a Alma para que lo acompañara a un lado, donde había menos movimiento. No era un gesto de autoridad, parecía casi una petición silenciosa para que la apartara de ese círculo de miradas que, siendo tan curiosas, comenzaban a molestar incluso a los ajenos. Al llegar al banco vacío, reparó en el grueso cuaderno que ella llevaba, medio escondido bajo su rebozo. Le preguntó con la mirada, sin palabras, si podía verlo, y Alma, con cierta aprensión, se lo entregó lentamente. Abrió el cuaderno y encontró una colección de dibujos minuciosos, rosas de San Antonino, cenefas de encaje, hojas hechas con un relieve tan preciso que parecían saltar de la página. Entre los dibujos había breves notas sobre horarios de medicamentos, las citas de su madre, pequeños cálculos para pedidos. Y en ese momento, Sebastián sintió un peso diferente. Aquella joven cargaba mucho más que flores y una vela. Cargaba con la ciudad real, la que nadie veía desde los asientos delanteros. Alma lo observaba desde lejos mientras hojeaba el cuaderno, sin saber qué esperar. Sintió una extraña mezcla de vergüenza y orgullo.
Vergüenza, porque no quería que nadie importante pensara que intentaba demostrar algo. Y orgullo, porque ese cuaderno era todo lo que podía construir entre el trabajo, el cansancio y las noches cuidando a su madre. Cuando vio al gobernador pasar lentamente el dedo por uno de los bordes dibujados, como si reconociera la habilidad y no solo la decoración, algo en su interior se aflojó un poco. No era común que la vieran así, sin juzgarla. Permaneció de pie, sosteniendo las flores con ternura, y notó que su mano ya no temblaba. La humillación aún dolía, seguía ahí, viva, pero tener a alguien frente a ella, no para darle órdenes, sino para mirarla de verdad, le dio la sensación de que tal vez este día no terminaría como todos los demás. Sebastián cerró el cuaderno con cuidado, como si devolviera algo valioso, y en ese momento tomó la decisión que llevaba años evitando: dejar de esconderse tras los formularios para no disgustar a familias influyentes. Sabía exactamente el peso que tenía ese templo en la política local, cuánto podía cada gesto convertirse en comentario, titulares, conflicto. Pero también sabía que si se retractaba, si fingía que solo era un malentendido, estaría repitiendo el mismo patrón de siempre, el mismo que tantas veces lo había hecho dormir con la sensación de haber traicionado su propia conciencia. Miró a su alrededor y vio a las damas de la cofradía susurrando, al sacristán indeciso, a los fieles atentos. Todo parecía impulsarlo a ceder, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que el miedo a perder apoyo era menor que la vergüenza de permanecer en silencio. Alma percibió una tensión distinta en el aire. No sabía qué estaba a punto de hacer el gobernador, pero reconoció esa mirada que mezclaba valentía y riesgo, la misma mirada que veía en los ojos de los vecinos cuando tenían que enfrentarse a sus jefes para defenderse de pagos atrasados o algún tipo de abuso. Y eso le encogió el corazón de la forma más extraña. No porque quisiera causar problemas, sino porque, en el fondo, nunca había visto a nadie de esos círculos actuar en nombre de alguien como ella. Retrocedió un paso, como si no quisiera causar más problemas, pero Sebastián levantó la mano levemente, pidiendo silencio a su alrededor. La sensación de que algo estaba a punto de cambiar dejó a Alma casi sin aliento, como si estuviera de pie en un umbral invisible entre lo que siempre había conocido y algo completamente nuevo. Fue entonces cuando Sebastián pidió hablar con el prior antes de que comenzara la misa. La petición, viniendo de él, sonó más como una orden, pero el tono no era de confrontación, era urgente. El prior, un hombre ya acostumbrado a acuerdos discretos y jerarquías parroquiales, se sorprendió al darse cuenta de que el gobernador no estaba allí para hablar de construcción ni de protocolo, sino una joven que llevaba flores y una vela. La conversación fue breve, casi contenida, pero firme. Sebastián mostró el cuaderno de bordado y explicó, sin rodeos, que esa humillación era inaceptable, no si la iglesia predicaba la hospitalidad, no si la ciudad quería progresar. El prior escuchó todo en silencio, como si procesara no solo las palabras, sino también su impacto social. Y aún incómodo, no pudo negar que había exageración en la conducta del sacristán y en las damas que animaban el acto. Mientras tanto, Alma permanecía fuera de la sacristía, intentando controlar la respiración. El corazón le latía con fuerza, como si estuviera a punto de ser llamada a entrar y juzgada por personas que nunca la habían visto sin prejuicios. La vela ya se había consumido un poco, y el tenue aroma a cera quemada se mezclaba con el perfume de las flores. Algunos pasaban junto a ella, algunos por curiosidad, otros por desaprobación. Pero lo más duro era la incertidumbre, la sensación de que, en ese momento, su vida podía cambiar para bien o para mal. Pensó en su madre, pensó en su jefe que seguramente oiría rumores, pensó en el alquiler atrasado,
Pero, sobre todo, se preguntó si se había equivocado al intentar entrar por la nave central. Era difícil imaginar que un gesto tan sencillo pudiera costar tanto. Al oír pasos tras la puerta, todo su cuerpo se tensó, como si estuviera a punto de recibir una sentencia. Cuando el prior abrió la puerta, su mirada ya no era tan rígida como al principio. Había una evidente inquietud, como si se diera cuenta de que la situación se había descontrolado y ahora exigía una respuesta más pública de la que hubiera deseado. Sebastián se acercó a Alma y le explicó, en voz baja y directa, que no la sacarían de allí y que tenía derecho a presentar su ofrenda en el altar. No dijo más, pero hubo suficiente firmeza para que todos a su alrededor comprendieran. No estaba pidiendo permiso. El sacristán, percibiendo el ambiente, retrocedió un paso, intentando mimetizarse con las paredes. Y las damas de la cofradía, que antes habían confiado en su propio poder, comenzaron a intercambiar miradas aprensivas, como si hubieran desatado algo más grande de lo que habían planeado. Alma escuchó las palabras del gobernador, pero tardó unos segundos en creer lo que estaba sucediendo. Nadie había defendido jamás sus derechos dentro de ese templo, jamás. Y aunque esto le trajo alivio, también le trajo un nuevo miedo, el miedo a las consecuencias. Sabía que, para gente como ella, todo tenía un precio. Aún así, cuando vio a Sebastián extender discretamente el brazo, ofreciéndole apoyo para que pudiera entrar sin que la detuvieran de nuevo, sintió una cálida oleada recorrerle el cuerpo, no de vergüenza, sino de dignidad. Sujetó la rama con más cuidado, ajustó el paso y se dejó acompañar. Con cada paso por la nave, sentía que su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír los murmullos tras ellos. Era como caminar por un lugar que siempre había estado prohibido, pero que, por alguna razón inexplicable, en ese momento pareció finalmente abrirse. La iglesia estaba llena, y a medida que avanzaban por el pasillo central, el crujido de los bancos y el movimiento de la gente se hacía más fuerte, casi como una ola contenida. Era raro ver al gobernador caminar así, pausado, sin ceremonias, sin ese aire de autoridad distante. Sebastián sentía todas las miradas sobre él y una parte de él quería retirarse, recordar que esto podía convertirse en noticia de primera plana o provocar protestas de las familias que financiaban la mitad de las obras públicas. Pero cada vez que miraba a Alma, veía el cuidado con el que protegía la vela, incluso después de todo, como si aún creyera que la llama debía llegar al altar encendido. Y eso era lo que lo mantenía fuerte. Comprendió, allí en medio de la nave, que a veces gobernar no se trataba de construir carreteras ni de negociar alianzas, sino simplemente de no permitir que la humillación se convirtiera en la norma. Alma, por su parte, caminaba intentando mantener el cuerpo erguido, aunque sentía las piernas casi débiles. A cada paso, recordaba a su madre diciendo que la fe no tenía puerta reservada, que los santos no discriminaban por sandalias. También recordaba las veces que la habían dejado a un lado porque la gente sencilla obstruía la vista. Todo esto volvió como una película fugaz, pero por primera vez no con ese amargo sabor a resignación. El hecho de estar allí, en el centro de la iglesia, con la vela aún encendida y alguien que no la trataba como una sombra a su lado, le daba la sensación de que algo que ni siquiera se atrevía a pedir estaba sucediendo. Aún así, sentía el peso del miedo atrapado en el estómago, miedo a las represalias, a su jefe, a los vecinos, a todo lo que pudiera salir mal al terminar la misa. Pero continuó, porque de alguna manera difícil de explicar, ese pasillo parecía un camino que necesitaba cruzar, incluso temblando por dentro. Al acercarse al primer escalón del altar, la banda de afuera comenzó a tocar Dios nunca muere. La melodía entró en el templo como un soplo de aire fresco,
suave, pero lo suficientemente firme como para hacer que algunas personas se voltearan. Era casi irónico. Una canción sobre la resistencia y la esperanza surgiendo justo cuando todo parecía a punto de derrumbarse o ser revelado. Sebastián notó al prior dudando cerca del ambón, mirando a las damas de la cofradía que sostenían incómodamente pequeños candados de sus bancos familiares, como si eso aún tuviera algún poder frente a lo que estaba sucediendo. Y fue entonces cuando dio el paso final. Se acercó al prior, sacó el acuerdo de orden público y acceso de su bolsillo y se lo entregó en silencio. El gesto lo decía todo. Ya no era una cuestión de opinión, era una regla firmada. Alma sintió un escalofrío al ver el documento cambiar de manos. No comprendió del todo su significado, pero sabía que no era pequeño. Notó que la tensión se extendía por el templo, casi como si la respiración se hubiera detenido. El prior miró el papel, luego a ella, y algo en su mirada cambió. No se convirtió en compasión inmediata, pero dejó de ser esa fría barrera que había encontrado en la puerta. Hubo un reconocimiento tardío de que no era una intrusa. Ese instante, que duró solo unos segundos, bastó para que Alma sujetara la vela con más fuerza. Sintió una mezcla de coraje y debilidad a la vez, como si estuviera a punto de llorar sin que nadie se diera cuenta, pero permaneció inmóvil, esperando lo que vendría, porque ese era el punto de no retorno. Sebastián se volvió entonces hacia Alma, ofreciéndole el brazo con calma, sin prisa, como invitando a alguien a ocupar un lugar que siempre había sido suyo, sin que nadie se lo hubiera permitido. La proximidad de ambos, allí, frente a toda la asamblea, provocó un silencio denso que invadió el templo. No era hostilidad, era incredulidad. Sintió la garganta seca, pero mantuvo la mirada fija, recordando todas las veces que había evitado tomar una postura para mantener la paz. Ahora comprendía cuánto de esa paz se debía a personas como ella, invisibles, toleradas solo hasta el borde de la puerta. Cuando Alma finalmente aceptó su brazo, el gesto pareció pequeño, pero para Sebastián tuvo el peso de una ruptura. Fue como cruzar una línea que él mismo había trazado durante años. Alma posó con cuidado la mano sobre la tela de su traje. Sintió la fina textura, tan distinta de las telas ásperas que cosía a diario. Por un segundo, temió que sus manos, marcadas por las agujas, dejaran una mancha, pero pronto se dio cuenta de que no importaba. Su gesto no era de lástima, era de reconocimiento. Y eso la conmovió de una manera que ni siquiera la humillación inicial pudo revertir. Al subir el primer escalón, Alma sintió una oleada cálida en el pecho, como si algo pesado que había cargado toda su vida hubiera sido depositado en el suelo por unos instantes. No fue una victoria, no fue un milagro, fue solo un momento en el que alguien finalmente le dijo, sin palabras, que podía estar allí, y eso, para ella, ya era enorme. Al llegar a lo alto del primer escalón, Sebastián respiró hondo y miró a la asamblea. No había planeado ningún discurso, no era hombre de improvisaciones emocionales, pero las palabras salieron con una sencillez que incluso a él le sorprendió. Simplemente dijo que ese altar bendice personas, no apellidos. No habló en voz alta, pero lo suficiente para que quienes necesitaban oír lo entendieran. El prior cerró los ojos un instante, como aceptando que la situación había dado un giro irreversible, y luego asintió levemente. No era aprobación política, sino rendición moral. Las damas de la cofradía bajaron los candados lentamente, casi avergonzadas, y el sonido metálico que hicieron al tocar el suelo pareció resonar más de lo debido. Alma subió con cuidado el último escalón, sintiendo la cera caliente gotear ligeramente sobre el cristal que envolvía la vela. Se acercó a la imagen de la Virgen con pasos cortos pero seguros.
y colocó la caléndula en el lugar donde siempre había imaginado que estaría. El aroma de las flores se mezcló con el aroma a incienso que aún flotaba en el aire, y por primera vez no se sintió una intrusa. Encendió la vela con manos firmes, observando cómo la llama se encendía y se estabilizaba. Ese pequeño resplandor reflejaba a la perfección lo que sentía en su interior, una mezcla de fragilidad y resiliencia. Por un breve instante se olvidó del público, del jefe, de los rumores que seguramente seguirían. Solo estaba ella, la promesa a su madre y la sensación inaudita de haber cruzado un límite que nunca más podría o querría cruzar. El prior se acercó entonces, aún con cierta rigidez en su porte, pero incapaz de mantener la distancia emocional de antes. Dio una breve, casi tímida bendición, pidiendo protección para quienes trabajan y sirven. No era común escuchar algo así de él, y muchos en la iglesia notaron el cambio. Toda la atmósfera pareció adaptarse, como si el templo respirara de otra manera. El sacristán que antes había alzado la voz contra Alma, ahora miraba al suelo, visiblemente desconcertado. Sebastián observaba todo en silencio, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. No el peso político, que sabía que aún estaba por llegar, sino el peso moral de alguien que finalmente había hecho lo correcto, aunque fuera demasiado tarde para tantas otras situaciones que había dejado pasar a lo largo de su vida. Alma escuchó la bendición con el corazón acelerado, pero en el buen sentido, casi como si una parte de ella volviera a su cuerpo tras haber estado congelada tanto tiempo. No podía identificarlo, pero era una especie de reparación íntima, algo que nadie allí podría arrebatarle, pasara lo que pasara después. Retrocediendo un paso, aún cerca del altar, sintió que su mano temblaba levemente, no de miedo, sino de alivio. El resplandor de la vela se reflejó en sus ojos y por primera vez logró levantar la cara sin sentir la necesidad de esconderse. No miró a las damas ni al sacristán. Miró la imagen y susurró un gracias silencioso, de esos que solo tienen sentido para alguien que ha pasado demasiado tiempo cargando el mundo sobre sus hombros sin que nadie lo notara. Cuando Alma y Sebastián bajaron las escaleras del altar, un silencio inquietante se apoderó de la iglesia. No era el silencio incómodo de antes, sino una pausa colectiva, como si todos intentaran procesar lo que acababan de presenciar. Algunos fieles apartaron la mirada, otros siguieron a la pareja con la mirada hasta el final de la nave. Y entonces comenzó un movimiento discreto, casi tímido. Algunos se levantaron de los bancos familiares y apartaron los candados, haciendo espacio. No hubo anuncio ni orden. Fue espontáneo. Quizás fue vergüenza, quizás fue conciencia, quizás solo el impacto de ver a alguien ocupar un lugar que siempre le había sido negado. Pero allí, en ese simple gesto, algo realmente comenzó a cambiar. Alma notó el movimiento con sorpresa, pero no dejó que la distrajera de lo que sentía por dentro. Había una mezcla de alivio, miedo, coraje y una especie de serenidad que nunca había experimentado. No se consideraba protagonista de nada, no era su forma de pensar, pero sabía que este momento no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las mujeres que llegaban temprano para arreglar flores, encender velas, limpiar bancos, y eran tratadas como si fueran parte de las paredes. Se trataba de su madre, quien siempre decía que la fe no se lleva con las puertas cerradas, y de su hermano, a quien quería que creciera creyendo que la dignidad no depende de la ropa que uno usa. Mientras caminaba junto al gobernador, respiró más profundamente que desde la mañana, como si su cuerpo finalmente recordara que tenía derecho a ocupar un espacio. Sebastián percibió el cambio de ambiente y sintió que el peso del momento recaía sobre él de otra manera.
ya no como una responsabilidad política, sino como algo profundamente humano. Sabía que al partir se enfrentaría a reuniones tensas, editoriales agresivas y aliados furiosos. Sabía también que este gesto le costaría más que unas cuantas noches de insomnio. Aún así, al ver a Alma caminar con paso más firme, sintió una nueva certeza, que por primera vez en mucho tiempo no solo estaba administrando un estado, sino corrigiendo un error de su propia historia. Ese domingo, que comenzó como una simple cita burocrática, se había convertido en una frontera. La cruzó y supo que no había vuelta atrás. Alma, aunque completamente inconsciente de las implicaciones políticas, sintió que este gesto resonaría mucho más allá de ese templo. Aún sostenía la caléndula restante en sus manos, y la textura de los pétalos entre sus dedos parecía decir que nada de esto era un sueño. Cuando vio a una mujer sencilla desde el fondo de la iglesia, secándose discretamente los ojos mientras la observaba, Alma sintió una opresión en el pecho. No era orgullo, era reconocimiento. Otra mujer que sabía exactamente lo que significaba ser vetada, humillada, invitada a entrar por la puerta trasera. Esa mirada compartida, rápida y llena de verdad, marcó a Alma más que cualquier palabra. Ahí comprendió que lo que sucedió en ese altar no se trataba solo de su promesa, se trataba de cientos de historias silenciosas que nunca llegaron a la cima de un solo escalón. Al acercarse a la salida de la nave, Sebastián notó que algunos de los hombres más influyentes de la ciudad se habían reunido cerca de la puerta, probablemente intentando comprender hasta dónde llegaría esta intromisión. Reconoció a dos de ellos, un coronel y el dueño de una fábrica textil, ambos con expresiones rígidas, como calculando el impacto político de cada paso. Sebastián no se desvió. Pasó junto a ellos con la misma calma que mantenía en el altar, como diciendo sin palabras que la decisión ya estaba tomada y no se discutiría allí, en el pasillo de una iglesia. Sintió que el aire cambiaba al cruzar la puerta. El sonido de la banda se hacía más claro, y por un instante respiró como si hubiera emergido de debajo del agua. Alma salió poco después, y lo primero que sintió fue el viento frío en la cara, mezclando el aroma de las caléndulas con el de la comida que llegaba de la plaza. Era un olor familiar, de domingo, pero en ese momento le pareció completamente diferente, como si fuera la primera vez que podía oler la fragancia de la ciudad sin el peso de estar oculta entre los muros. La luz del atardecer lo doraba todo, y se quedó quieta un segundo, intentando comprender qué sucedía en su interior. No era exactamente felicidad, era algo más profundo, más silencioso, como si hubiera un nuevo espacio en su pecho. La vela, aún encendida, iluminaba el borde del cristal y se reflejaba en sus ojos. Y por primera vez desde la mañana, Alma se sintió completa. El prior emergió unos segundos después, con la postura aún algo tensa, pero con una mirada que revelaba que algo en su interior también había cedido. Se acercó a Sebastián y sin formalidades simplemente le dijo que tendrían que discutir las implicaciones del acuerdo en los próximos días. El gobernador asintió, sabiendo exactamente lo que eso significaba. Largas discusiones, resistencia de parte del capítulo y un clamor en la prensa conservadora. Pero en ese momento nada de eso le pareció demasiado pesado. Observó a Alma bajar el último escalón del atrio, sosteniendo con cuidado la vela, y comprendió que las verdaderas repercusiones ya estaban ahí. Prior no intentó impedirle que se fuera ni le pidió que usara otra puerta. Era poco, pero era un comienzo. Y, para una ciudad acostumbrada a dividir a la gente por bancos y puertas, comienzos como este eran casi revoluciones silenciosas. Alma caminó hasta el borde de la plaza, donde las piedras estaban más cálidas que el resto del suelo.
Necesitaba un segundo para respirar antes de irse a casa. La vela estaba casi consumida, con la llama baja, pero firme. Sostuvo el vaso contra su pecho, como si quisiera preservar ese momento. Miró el templo y por primera vez no sintió ese nudo familiar, ese que se apretaba cada vez que alguien la empujaba hacia las sombras del pasillo lateral. Seguía teniendo miedo, por supuesto. Sabía que su jefe oiría rumores, que podrían subir el alquiler, que la ciudad tenía lenguas afiladas, pero también sabía que algo se había roto en su interior ese domingo, la idea de que debía aceptar en silencio todo lo que la vida le presentaba como su lugar. Y por mucho que no pudiera explicarlo, sintió una nueva fuerza creciendo bajo el miedo, como si la llama de la vela le hubiera entrado en el pecho. Sebastián se quedó unos instantes en el cementerio, observando el movimiento de la gente que salía de la iglesia. No solía prestar atención a los rostros desconocidos, pero esa tarde notó diferentes expresiones, algunas disgustadas, otras pensativas, algunas discretamente emotivas. Comprendió entonces que la escena en el altar se había extendido por la asamblea como una piedra arrojada a un lago, silenciosa, pero imposible de ignorar. Un asistente se acercó para recordarle un compromiso político esa noche, pero él solo le hizo un gesto para que esperara. Sintió que, antes que nada, necesitaba ver partir a Alma, no como gobernador, sino como alguien que finalmente había asumido algo que debería haber asumido años antes, la responsabilidad de usar su cargo para proteger, no para ocultar. Alma comenzó a caminar de regreso por el sendero que conducía a Jalatlaco, pasando junto a la banda que aún tocaba en el kiosco. Algunos la saludaron tímidamente con la mano, otros apartaron la mirada, pero nada de esto la inquietó. Le dolían los pies y tenía la cabeza llena de pensamientos, pero cargaba con una nueva sensación, como si hubiera recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. En lo profundo de su rebozo, sentía la ligereza de su cuaderno de bordado, y eso le recordaba que necesitaba llegar pronto a casa para contárselo a su madre. No sabía cómo explicarlo todo, pero sabía que cuando dijera «logré encender la vela del altar», su madre lo entendería todo sin que tuviera que detallar ninguna humillación. La llama de la vela se había apagado en el camino, pero el calor que aún permanecía en sus manos demostraba que el día no terminaría como siempre, en la resignación. Mientras Alma caminaba por la calle, Sebastián finalmente salió de la plaza. Caminaba despacio, con la corbata ligeramente suelta, un cansancio distinto invadiendo su cuerpo, no físico, sino emocional. Era como si esa tarde le hubiera arrancado todo lo que había estado reprimiendo desde la muerte de su esposa. El miedo a tomar posiciones, la aprensión de aliados decepcionantes, el peso de parecer imparcial cuando en el fondo solo era cómplice. Sabía que esta actitud hacia Alma le costaría caro, quizás más caro de lo que imaginaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no había traicionado el recuerdo de la mujer con la que siempre había hablado de justicia, de cómo debía ser el gobierno. La valentía que había demostrado en ese altar parecía provenir de ella, de algo que dejó atrás antes de partir. Alma ya estaba a medio camino de casa cuando se dio cuenta de que respiraba con más fuerza que en las últimas semanas. El aire de la noche empezaba a refrescar, pero sentía una extraña calidez en el pecho, como si toda la historia aún se estuviera asentando en su interior. La gente que pasaba parecía normal, la misma de siempre, pero sabía que no era la misma persona que había salido de casa horas antes. Llevaba en la memoria la imagen del altar, el olor a incienso, el sonido lejano de la banda entrando por la puerta abierta, y sobre todo el gesto de alguien que no tenía ninguna obligación de defenderla, incluso sin entender de política. Alma sabía reconocer cuando alguien actuaba por convicción y no por apariencia.
Y eso, en sí mismo, era lo suficientemente raro como para marcar un destino. Al llegar a casa, Alma empujó la puerta lentamente, intentando no despertar a su madre. Pero ésta ya estaba sentada en la cama, recostada sobre la almohada, como si hubiera percibido el cambio en el aire incluso antes de que su hija entrara. Alma dejó el cempasúchil sobre la mesa y con cuidado se quitó el rebozo de los hombros, respirando profundamente. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicarlo todo sin sonar exagerada, sin sonar inventada? Así que simplemente dijo la verdad. Puse la vela en el altar. Y Sampa, madre, cerró los ojos. Sonrió con un ligero alivio y no preguntó nada más. Era como si comprendiera que si su hija había logrado llegar al altar, era porque por fin se había abierto una puerta. Alma se sentó a su lado, cansada, pero sintiendo una paz que le había parecido imposible apenas unas horas antes. Al otro lado de la ciudad, Sebastián llegó a casa casi a la misma hora. Entró en su oficina, encendió una lámpara y se quitó la chaqueta, dejándola sobre la silla. No intentó organizar sus pensamientos, no intentó prever el caos político del día siguiente. Simplemente se quedó allí unos minutos, observando la llama parpadear en el cristal de la ventana. El recuerdo de la vela que Alma llevaba seguía volviendo. Esa pequeña llama, protegida por manos temblorosas, resistiendo incluso cuando parecía a punto de apagarse. Se encontró pensando que, tal vez, gobernar era precisamente eso, proteger la llama, incluso cuando el viento soplaba a diestro y siniestro. Sintió un cansancio profundo, pero diferente a cualquier otro. Un cansancio que venía de hacer lo correcto, no de huir de él. Y solo allí comprendió que esa tarde había cambiado la forma en que se veía a sí mismo en el cargo. No lo había resuelto todo, no había limpiado el pasado, pero había abierto un camino. Y los caminos, a veces, bastan. Alma despertó a la mañana siguiente sintiéndose pesada, como si hubiera caminado una distancia mucho mayor de la que realmente había recorrido. Aún así, había algo diferente. En la forma en que abría la ventana, una nueva preocupación, casi una curiosidad por cómo la recibiría el día después de todo. El sonido de los carros pasando temprano en la mañana, el olor a pan que venía de la esquina, todo parecía igual, pero ella no era la misma. Antes de comenzar con sus tareas, cogió su cuaderno de bordado y pasó la mano por las páginas, palpando con calma cada zona elevada. No era para recordar el orgullo, era para recordar que esa tarde alguien había visto allí algo más que solo decoración. Había visto trabajo, valor, vida, y eso, para ella, fue como respirar hondo después de estar atrapada en un espacio reducido durante tanto tiempo. Sabía que vendrían problemas, que los rumores ya circulaban, pero por primera vez no tuvo miedo de afrontarlos. Sebastián también se despertó temprano, pero sentía la cabeza pesada como si hubiera pasado la noche entera discutiendo. Tomó su café en silencio, leyendo las primeras cartas que habían llegado, algunas alabando el gesto en el templo, otras acusándolo de romper tradiciones necesarias. Pero, contrario a lo que esperaba, ninguna lo conmovió. Era como si la escena en el altar hubiera creado una línea interna que ya no podía cruzar hacia atrás. Pasó los dedos por el borde de la mesa, recordando la voz entrecortada de Alma sosteniendo la vela. Pensó en la ciudad, la construcción, los acuerdos que aún tenía que negociar. Pero todo eso parecía más pequeño ante la certeza de que, el día anterior, había detenido una máquina injusta que llevaba décadas funcionando. No había cambiado el mundo, lo sabía, pero sí había cambiado algo en la vida de alguien. Y eso, se dio cuenta, es el tipo de cosas que también cambian a un hombre. En los días siguientes, las repercusiones fueron enormes, mayores de lo que Alma podría haber imaginado. Su jefe la citó para una charla, y el tono no fue bueno.
Dijo que había causado un escándalo, que su nombre estaba en boca de gente importante, que quizás sería mejor que se tomara un descanso. Alma escuchó todo con pesar, pero no bajó la cabeza como siempre. Simplemente respondió que necesitaba el trabajo, pero que no había hecho nada malo. No alzó la voz, no discutió, simplemente mantuvo la postura que había adquirido en ese altar, y fue extraño darse cuenta de que, incluso siendo reprendida, no sentía la misma vergüenza que antes. La humillación que la hizo encogerse estaba allí, en el momento en que colocó el cempasúchil ante la Virgen. El miedo seguía presente, por supuesto, pero ya no la controlaba como antes. Sebastián se enteró del despido incluso antes de que Alma llegara a casa ese día, porque alguien del telar se apresuró a difundir la noticia. Respiró hondo, consciente de que era consecuencia directa de sus actos, y por un momento se culpó. Se preguntó si había puesto a una joven trabajadora en la línea de fuego por algo que, en esencia, era una disputa mucho mayor que ella. Pero cuando se reunió con el prior para hablar del acuerdo de 1900, Acceso comprendió que el cambio ya estaba en marcha y que volver atrás sería repetir el mismo error. Proteger las viejas estructuras a costa de los vulnerables. Sabía que no podía interferir en todos los aspectos de la vida de Alma, pero sí podía asegurarse de que su gesto no quedara eclipsado por presiones externas. Al salir de la reunión, decidió que el nuevo espacio de alfabetización y artesanía en el claustro no sería solo un proyecto, sino una prioridad. Y, de forma silenciosa, esto también formaba parte de la protección que debía. Con el paso de las semanas, lo que parecía un incidente aislado se convirtió en un cambio concreto. El antiguo claustro se abrió para talleres y las mujeres que antes solo entraban al templo para limpiar o arreglar flores, ahora caminaban por el patio con cuadernos en mano, aprendiendo a leer, a bordar en relieve, a hacer cálculos. Alma fue una de las primeras en inscribirse, incluso trabajando doble turno para compensar la baja temporal. Al principio llegaba tímidamente, casi siempre mirando al suelo, pero con el tiempo empezó a compartir puntadas de bordado, a explicar técnicas que sabía de memoria. Y cuando su madre mejoró lo suficiente como para visitarla en clase, Alma sintió una emoción tan fuerte que tuvo que contener la respiración para no llorar delante de todos. La vida seguía siendo dura, todavía había facturas, todavía había miedo, pero también había puertas que por primera vez se abrían del lado correcto. 3 años. Después, la ciudad parecía diferente. No perfecta, no libre de injusticias, pero diferente en lo que realmente importaba. En la noche de la calenda, faroles cruzaban el paseo mientras mujeres de todos los barrios entraban y salían de Santo Domingo sin ser detenidas. La madre de Alma ayudaba en el taller. Su hermano, ya casi un hombre, era ayudante de cátedra. Y en el muro de la nave, una placa verde decía: «Aquí se aprende a abrir puertas». Sebastián atravesó el templo sin escolta, sin tarima, eligiendo bancas comunes junto a la gente. Aún cargaba con el peso de decisiones difíciles, pero también con la marca de aquel día, el día en que decidió no ser espectador de su propia autoridad. Juicios, críticas, alianzas perdidas, todo eso continuó. Pero la llama que vio en las manos de Alma nunca se apagó en su interior. Al final, aquella tarde en Santo Domingo demostró que a veces los grandes cambios comienzan con un pequeño gesto. Alguien que se niega a agachar la cabeza y alguien con poder que finalmente decide no callarse. Lo que queda de esta historia no es solo la humillación que se interrumpió, sino la puerta que desde entonces nunca se ha cerrado del todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado un momento en que una simple actitud se convirtió en un gran avance? Cuéntanoslo en los comentarios. No olvides darle a me gusta al video, suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo con alguien que necesite escuchar esto hoy.